¿Qué tal, amigos de Aries TV? Una vez más estamos iniciando nuestro programa Diálogo y tenemos el gusto de saludarles a ustedes en otro ambiente en esta ocasión, toda vez que nuestro invitado, el historiador Diego Demetrio Orellana, está ya con nosotros y este tipo de entrevistas amerita que sea presencial y no virtual como acostumbramos a realizar aquí en nuestro medio de comunicación. Así es que saludamos a nuestro invitado, el historiador Diego Demetrio Orellana. El objetivo de su presencia aquí es para realizar el análisis del libro que ha sido escrito por el bicentenario de la ciudad de Azogues, capital de la provincia del Cañar. Ahora bien, tenemos que dar a conocer quién es Diego Demetrio Orellana. Es escritor, historiador, traductor y articulista de opinión en varios medios de comunicación. Escribe sobre temas culturales, artísticos, históricos, filosóficos, políticos y literarios en algunas revistas de su ciudad, El País y El Mundo. Nativo de la ciudad de Cuenca, por cierto. Está convencido que el oficio de escribir cumple una gran labor social para una comunidad que vive ávida de necesidades educacionales a las que se sirve desde la pluma. Latinista y defensor del idioma castellano, cree que el escritor debe ser breve para que lo lean, claro para que lo entiendan, expresivo al que lo recuerden y sobre todo verídico, a que se dejen guiar por esa luz que lleva a descubrir el veritatis splendor o esplendor de la verdad. De sólida y muy bien cuidada formación jesuita, habla 6 idiomas y sus estudios elementales los hizo en las instituciones de la Compañía de Jesús de su ciudad natal, Cuenca, mientras que sus estudios superiores en ciencias jurídicas los realizó en la Universidad de Cuenca, en nuestro país. Y por cierto, historiador, de lo que tenemos entendido, 11 libros hasta la presente fecha. Doctor, gracias por estar aquí, aunque usted de preferencia historiador, escritor. Sí. Y bienvenido a nuestro programa Diálogo. Muchas gracias, José Antonio. Quiero saludar a la ciudadanía de Azogues que nos está escuchando y a usted como el periodista que ha tenido la gentileza de invitarme a este interesante programa de televisión. Efectivamente, soy un historiador y tuve la oportunidad de conocer el libro Azogues Bicentenario y me he permitido, en honor a la verdad, porque debemos siempre procurar que la verdad sea una prístina luz en nuestras vidas, hacer algunas observaciones que me han parecido importantes frente a la edición de esta publicación. Y antes de analizar esta obra desde su punto de vista, como lo acaba de dar a conocer usted, amigos, vamos a hacer una breve pausa, recordarles a ustedes quienes hacen posible la realización de nuestro programa Diálogo. Volveremos en un instante. Nuestro programa Diálogo, gracias al gentil auspicio de CV Cooperativa. Ahora con la tarjeta CV Visa para realizar compras en Ecuador y el mundo. Y no olvides descargar nuestra app CV Móvil para realizar tus consultas sobre nuestros servicios. CV Cooperativa tiene un crédito para ti y lo más importante, sin papeleos. Solicita tu crédito en www.cvcooperativa.fin.es o visita cualquiera de nuestras 17 sucursales. Rey Frank Panadería, en la 10 de agosto y Camilo Ponce. Rey Frank, cada día con deliciosas novedades para disfrutar en familia. Les esperamos en Rey Frank Panadería. Grupo Corporativo Arévalo Yumbla, de todo y para todos en un solo lugar. La Playa Mega Store y Centro Comercial Arévalo forman parte de Grupo Corporativo Arévalo Yumbla en Azogues, Biblián y Gualaceo. Crédito inmediato.
Mi Papelería y Servicopia, en la ciudad de Azogues, calle Luis Cordero 713 y Teremasa. Training Urban, entrenamiento urbano porque el deporte contribuye a la salud. Cupos disponibles, comuníquese al 098 40 58 118. Este es su programa Diálogo. Amigos, gracias por vuestra atención a nuestro programa Diálogo. El historiador Diego Demetrio Orellana, entonces, inicia en este momento el análisis del libro Azogues Bicentenario. Gracias una vez más. ¿Y cómo partimos este análisis? Hay observaciones, como usted lo dio a conocer en un inicio. ¿Cuáles son esas? Bueno, el libro del Bicentenario de la Independencia de Azogues es un compendio de artículos de 18 investigadores con un prólogo del alcalde de la ciudad de San Francisco de Peleucí de Azogues, el doctor Romel Sarmiento, y una introducción de la señorita vicealcaldesa, la señorita Mariana Andrade. En todas las intervenciones escritas de esta publicación hay errores. Los errores son de varios tipos. Los más graves son los errores históricos. Hay una equivocación de fechas, de personajes, de acontecimientos y de contextos que a mí como historiador me ha llamado la atención, porque se supone que en un libro de historia debería cuidarse el rigor científico y metodológico que exige la historia como ciencia. Y por eso es que he alzado mi voz. Yo quiero advertir a todas las personas que me escuchen que mi ánimo no es nada más que un animus corrigendi o intención de corregir. Creo que hay un deber esencial del ser humano de corregir al que se equivoca. Y también hay un deber elemental de la ética que nos vuelve paladines de luchar por la verdad. No debemos vivir en el reino de la mentira. Es uno de los principios sobre los cuales procuro guiarme en mi vida. El mismo Señor Jesucristo, en los santos evangelios, siguiendo a mi formación católica, nos dice que el reino de las tinieblas no puede ser más poderoso que el reino de la luz. Y guiado siempre de estas consignas, creo yo que cuando como historiador levanto mi voz ante un libro mal hecho o ante un artículo que prostituye a la verdad, el único fin es que la verdad prevalezca por sobre todas las cosas. Por lo tanto, quiero rechazar algunos comentarios que he leído en las redes sociales de Azogues que me vinculan quizás a un interés protervo o a un interés de tipo político. Yo no soy un político, jamás lo he sido. No estoy afiliado a partido político alguno. Soy un hombre independiente y libre, libérrimo, desde todo punto de vista. Entonces mi intención no es nada más que un firme convencimiento de que la verdad nos hace libres. Veritas liberavit nos, dice el Evangelio, y creo que como la verdad nos hace libres, hay mucho gusto en poder luchar por la verdad. Los antiguos filósofos de la Roma imperial, con Séneca y Cicerón a la cabeza, decían justamente que en el camino para descubrir la verdad uno debe como lector, ora como investigador, ora como historiador o simplemente como una especie de cooperador de la verdad, debe llegar a gozar eso que milenariamente se ha llamado el gaudium de veritate o gozo de buscar la verdad. Tenemos que tener un gozo por buscar la verdad y también analizar un libro mal hecho debe provocar ese gozo por clarificar las cosas y encontrar esa verdad. Bien, historiador,
y usted ha dicho por varias ocasiones un libro mal hecho. Partamos entonces, ¿por qué mal hecho el libro o la obra? ¿Cuáles son los errores? Yo he traído justamente el libro porque desde mi experiencia de historiador, de editor, de escritor, yo quisiera hacerle notar por qué está mal hecho. En primer lugar, este libro debería haber tenido una apropiada distribución de la página de créditos, y en la página de créditos existe un terrible error para comenzar. No hay derechos de autor, solo sacaron el registro de ISBN, y a pesar de que la obra era corporativa y está conformada por una decena de escritores que contribuyeron con sus investigaciones para elaborar la obra, se debió sacar un derecho de autor corporativo. Desde allí, desde lo formal, el libro está mal hecho. Luego ha habido un consejo editorial conformado por algunos personajes: Mariana Andrade, Diana Barzallo, Eduardo Crespo y Bolívar Delgado, que no cumplieron su rol. ¿Por qué razón? Porque es el comité editorial el que debe evitar que haya errores dentro de una obra. Cuando un autor escribe un artículo, uno debe leer. El editor es el que al leer detecta los hierros y al detectarlos los corrige. Si el error es definitivamente grave, el editor debe decirle al autor: vea, señor o señorita, repita, investigue, profundice, porque esa es la labor del escritor. Ahora, al encontrar que cada artículo tiene errores garrafales que atentan incluso contra la historia, yo pienso que el comité editorial jamás cumplió su función. De todos los 18 investigadores, ninguno se salva, José Antonio. Esa es la realidad. Aquí nadie es que se ha quedado inmune de haber cometido atropellos. Todos tienen errores gravísimos. Lo que más me ha sorprendido es que la presentación de este libro es del doctor Rommel Sarmiento, el alcalde de esta ciudad, y comenzando desde el burgomaestre, existen hierros imperdonables. Me permito citar dos. En la página 8, él dice: el anhelado sueño de integración latinoamericana se dispersa y la independencia se redujo, y mucho más después de la muerte de Bolívar en 1930. El libertador Simón Bolívar nació en 1783. En 1830, el 17 de diciembre, murió. Escribir 1930 y hacer vivir a Bolívar 100 años más, alguien podría decir que es un simple error de tipografía. Los editores sabemos que ese tipo de hierros se llaman errores ortotipográficos, pero aquí, como nadie es perfecto, el alcalde podía haberse equivocado. Es el consejo editorial que conformó las personas anteriormente nombradas las que nunca leyeron y no pudieron corregir al alcalde. Esa es la triste realidad que yo puedo inferir. Luego el alcalde confunde que a finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, nosotros en el mundo latinoamericano o en el tercer mundo luchábamos contra el fantasma neoliberal, pero el señor alcalde dice que esta lucha se ha dado a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Eso es un error de 100 años por una desubicación que también pudo ser salvada por este consejo editorial. Me he enterado que dentro de la empresa editora, porque el municipio contrata a una compañía llamada Congraf, hubo también un personaje que posiblemente incidió, incluso según me ha dicho la vicealcaldesa Mariana Andrade, como una especie de guía de la obra en sí, la señorita Adriana Tamariz Valdivieso. Esta señorita, que además parece que ayudó en la concepción editorial del libro, para nada cumplió su función.
y la señorita Tamariz seguramente ha venido a tomar el pelo a la gente de Azogues, porque si alguien viene con una función de guiar un libro conmemorativo de este calibre y termina convirtiendo que la obra sea un esperpento en contra de la historia, ha venido a burlarse de la inteligencia de las personas, y eso no tengo miedo de decirlo al mirar el producto, porque uno debe decir las cosas por los frutos. El mismo Evangelio dice: por sus frutos los conoceréis. Señorita Tamariz, si este es el fruto de su trabajo, me parece que esto es una infamia contra la ciudad de Azogues. Entonces, el concepto editorial de la obra está mal concebido. Yo tuve la oportunidad de encontrarme con el propio alcalde Rommel Sarmiento en Cojitambo hace aproximadamente 3 semanas, cuando la arquitecta Ruth Ordóñez, o restauradora Ruth Ordóñez, presentaba los estudios de nueva reconstrucción del templo de Cojitambo, y como soy un historiador me interesó estar en ese evento, y allí tuve la oportunidad de hablar en el almuerzo con el doctor Rommel Sarmiento. Si me estás viendo, Rommel, tú sabes que te dije en el almuerzo que has provocado una infamia contra esta ciudad. Y si me estás escuchando, habrás de recordar que te recordé también que nos conocimos en la adolescencia y que me sentía con toda la calidad moral de decirte que este libro es un atropello contra la historia, y que cada vez que tú, como burgomaestre de esta urbe, andas obsequiando este libro por todo el mundo, incluso estás regalando infamias contra Azogues. Te lo repito desde aquí. Fuimos amigos desde la adolescencia, y un amigo también tiene derecho de decirle a otro lo que está pasando. Por lo tanto, mis intenciones no son protervas, mis intenciones no tienen tinte político. En último caso, ha sido la sinceridad de amigo de decirle a un viejo amigo: ¿qué te pasa? Esto es una ofensa a tu ciudad. Y lo digo con toda la verdad, in honorem veritatis, porque así es como se debe hablar. Historiador, ¿qué otro tipo de errores ha encontrado usted en la obra? Mire, cada uno de los investigadores ha cometido hierros gravísimos. Por ejemplo, la vicealcaldesa Mariana Andrade hace el prólogo de la obra. Ella no tiene un estricto sentido semántico de expresarse. No quiero que sea esto elucubrativo, y me permitiré leer estas 3 líneas. A quien quiera que escuche podría decir: ¿qué quiso decir la señorita Andrade? Yo no entiendo, y supongo que no entenderán ustedes o quienes me puedan escuchar. Ella dice: al iniciar el recorrido de la historia, desde tiempos precolombinos, en honor al bicentenario, podremos adentrarnos a cómo nuestro pueblo ha jugado un papel protagónico, no solamente en los grandes sucesos históricos de la patria, sino desde antes de que se constituya nuestra república. Somos el resultado de la conjunción de pueblos, el cañari, el español primordialmente, también de los descendientes del continente cuna de la humanidad, África, y pueblos de otras latitudes. Este parágrafo es inentendible. La idea de la señorita Andrade no se concibe. Aquí el equipo editorial debió decirle: ¿qué quiso decir usted? Componga esto porque no se entiende. Esto en la lengua castellana se entiende como un lenguaje farragoso, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y la señorita Tamariz, con su equipo editorial, no pudo decirle: señorita Andrade, esto está farragoso, tiene que repetir la idea o cuéntenos qué quiso decir para darle diciendo. Yo corrijo tesis todo el tiempo para maestrías, doctorados, y cuando no entiendo un parágrafo le digo a los doctorandos: esto no se entiende, ¿qué idea tiene usted aquí? Cuando me cuentan la idea, capto y les doy diciendo lo que no han podido decir.
porque eso pasa cuando alguien escribe de manera farragosa, y la señorita Andrade escribe farragosamente. Por lo tanto, mire, hay errores que en la lengua castellana se llaman de precisión semántica. Cuando el escritor se encuentra con esto, guía al que no puede escribir para que sea claro el mensaje que se quiso decir. Cuando el lector lee esto, no entiende. Entonces, si no se entiende, es un atropello no contra la historia, contra la lengua de Castilla. Y creo que quien coge la pluma, por eso yo digo en mi presentación, me he procurado ser un defensor del idioma castellano, y así es como debemos ser los escritores. Entonces, cuando uno defiende el idioma castellano, también puede espantarse o quedarse patidifuso ante este tipo de escritos incomprensibles que prostituyen a la lengua. Todos hablamos español o castellano. Yo prefiero decir la lengua de Castilla, porque de Castilla heredamos este hermoso lenguaje que además hoy es la segunda lengua más hablada del mundo, y debemos tener orgullo de hablar el castellano como un idioma de conocimiento universal. Siendo un idioma tan importante en el mundo y ocupando el segundo puesto de los idiomas existentes en el mundo, no podemos prostituir, debemos justamente honrar a la lengua de Castilla, y para eso está el escritor. Para eso están los grandes literatos que han forjado obras que enriquecen el conocimiento y el acervo literario que debemos tener. Quien lee mucho, escribe bien y habla bien. Quien lee poco, no puede escribir y no podrá tampoco expresarse correctamente. Entonces aquí hay errores terribles que el Consejo Editorial pudo decir, y ha mostrado una holgazanería para dejar pasar infamias, por ejemplo. Pero luego, porque estos son solo los artículos preliminares, comienza el contenido en el sí. libro. ¿Aún hay más? Obviamente, porque lo que acabo de indicar en la señorita Andrade y el doctor Sarmiento es únicamente lo que yo diría la parte preliminar de una obra. En el preliminar estará eliminar propiamente la presentación, puede estar el prólogo, y todo esto está mal porque hay infamias como acabo de demostrar. Luego el libro está concebido a base de secciones, una sección de historia y etnohistoria. Luego de esta sección de etnohistoria viene una parte llamada cultura y patrimonio. Luego de estas secciones viene la parte de arquitectura patrimonial, que le calificaron como una sección patrimonio material. Después viene un capítulo llamado entorno y desarrollo, una sección, digamos, llamada así, que tiene algunas contribuciones de otros investigadores. Luego viene una sección llamada crecimiento económico, en donde se van desarrollando diversos aspectos y facetas que tiene Azogues, para concluir con un poema horroroso que me parece que esto es un insulto a la literatura, Canto al Bicentenario de Azogues, del doctor Bolívar Delgado Arce. Y para concluir con un ridículo, diría yo, desfile de modas que ya llega a la cursilería. Hemos aprendido en los libros más importantes del mundo que si hacemos un despliegue de los autores y les hacemos sentar como si fueran para exhibirse en un figurín de modas, esto es una cursilería. Entonces, someterles a los autores a aparecer en una especie de desfile de moda completamente de mal gusto, esto es quedar en el ridículo como una publicación que debió tener más seriedad. Bastaban las sinopsis de los autores, no un despliegue de cursilería con lo cual todo el mundo se ríe, porque esto, con toda la sinceridad que me caracteriza, es como encontrarse con un libro que es el hazme reír de Azogues, y no es mi criterio. Pienso que lo estoy diciendo con una visión general de ser ante todo un lector. Toda la vida mía he leído libros. Yo no he sido un hombre que he estado lejos del mundo intelectual.
y puedo darme cuenta de tantos libros que habré leído en mi vida, que esto me ha causado a mí cursilería. No solo cursilería, estimados amigos que me escuchen, creo que también cantinflería. Y la cantinflería produce hilaridad, y yo me río, y mucha gente se está riendo. Y eso es lo que ha provocado el bochorno de la ciudad. Penoso, historiador, escuchar definitivamente la explicación que da usted en su análisis, inclusive en una entrevista de Punto por Punto, en la que usted intervino, daba a conocer otros datos también que los consideraba usted como errores, inclusive en fechas. En la segunda parte de la entrevista estaremos entonces, amigos televidentes, con el historiador Diego Orellana, justamente revisando algo más de esta obra por el bicentenario de Azogues. Nuestro programa Diálogo, gracias al gentil auspicio de CV Cooperativa. Ahora con la tarjeta CV Visa para realizar compras en Ecuador y el mundo. Y no olvides descargar nuestra app CV Móvil para realizar tus consultas sobre nuestros servicios. CV Cooperativa tiene un crédito para ti y, lo más importante, sin papeleos. Solicita tu crédito en www.cvcooperativa.fin.es o visita cualquiera de nuestras 17 sucursales. Rey Frank Panadería, en la 10 de agosto y Camilo Ponce. Rey Frank, cada día con deliciosas novedades para disfrutar en familia. Les esperamos en Rey Frank Panadería. Grupo Corporativo Arévalo Yumbla, de todo y para todos en un solo lugar. La Playa Mega Store y Centro Comercial Arévalo forman parte de Grupo Corporativo Arévalo Yumbla en Azogues, Biblián y Gualaceo. Crédito inmediato. Mi Papelería y Servicopia, en la ciudad de Azogues, calle Luis Cordero 713 y Telemasa. Training Urban, entrenamiento urbano porque el deporte contribuye a la salud. Cupos disponibles, comuníquese al 098 40 58 118. Este es su programa Diálogo. Muy bien, estamos de regreso, amigos, en nuestro programa Diálogo, analizando la obra Azogues Bicentenario. Penoso lo que se escuchó en la primera parte con el historiador Diego Demetrio Orellana. Él ha realizado pues una revisión de esta obra y está dando a conocer lo que considera pues algunos errores. Inclusive en fechas, nos decía antes de la entrevista y cuando estábamos en la pausa comercial. Hablando de fechas por parte de algunos autores que participan en la obra, ¿qué podemos destacar? Usted ha dicho que serían aproximadamente 18. Sí, y he dicho también que todos cometen hierros, absolutamente todos. Es decir, el consejo editorial no les revisó, algunos ni siquiera les leyó. Yo voy a demostrar los errores más graves, porque no me alcanzaría una hora de programa para señalar la cantidad de hierros que hay. Yo diría que hay hierros clase A, hierros clase B, hierros clase C. No voy a entrar en minucias porque el libro tiene errores de todo tipo. Está mal concebido, hay errores incluso de sintaxis. Ni siquiera colocaron bien las comas. Ese tipo de hierros no quiero hablar porque no tengo por qué hacerlo, debido a que hay cosas más horrorosas que sí debemos tocar, porque esas son las infamias contra la ¿Como ciudad. cuáles, historiador? Por ejemplo, ya en la parte histórica nos encontramos con un artículo del doctor Marcos Robles López. Doctor Robles, si me está viendo, recuerde que somos amigos más de 25 años y a mí me ha sorprendido mucho que usted no ha aceptado mis observaciones que él ha hecho, además in camera caritatis, al calor del afecto, porque usted ha sido mi amigo. Me ha escrito en su Facebook un artículo completamente ramplón, vulgar, grosero, que yo no hubiera esperado de un amigo.
¿Por qué grosero? Grosero, él me ha escrito a mí en respuesta a mis observaciones. Un artículo grosero, completamente vulgar y ramplón. Un artículo en el cual no aparece el amigo que siempre fui, sino un personaje que seguramente me maltrata. Y eso sí tengo que decirlo, porque yo estoy invitando a un debate. No estoy invitando a que me contesten con agravios. Y si es que en mi tono de voz existe fuerza, es la fuerza de la altivez, no la fuerza de la placería con la cual me están respondiendo los autores. Historiador, ¿a raíz de qué se genera entonces esto? Cuéntenos. El doctor Marcos Robles comete un error gravísimo, que yo como historiador estoy en condiciones de refutarle. A mí me gustaría incluso no refutarle, doctor Robles. Me gustaría debatir vis a vis, porque esto es una infamia. Al hablar de las reducciones de los jesuitas, el doctor Marcos Robles comete unas infamias que yo considero injurias calumniosas contra la Compañía de Jesús. Pero hay que leer, y yo quiero leer lo que él dice para que se pueda dimensionar la infamia de mentir. Esto es una mentira histórica, y la infamia de calumniar a sacerdotes que han sido más bien importantes en el desarrollo social de América. Pero él dice aquí que las reducciones jesuíticas, un siglo irregular de reducciones también había en algunas de las colonias españolas, pero la principal fue aquella que se encontraba en un amplio espacio de nuestra Sudamérica, en el sureste actual de Paraguay, que avanzaba hasta el territorio de la provincia de Misiones, perteneciente a la República de Argentina. Para esa época en que las poblaciones en América no eran notables, la reducción atrapaba en un sistema a 300.000 indígenas, produciendo desde principios del siglo XVII hasta mediados del XVIII, concretamente hasta 1767, cuando fueron expulsados por los innúmeros abusos que cometieron con la población de los pueblos nativos, maltratos físicos, hambre, enfermedades que introdujeron los misioneros, especialmente la gripe, que junto con los trabajos forzados, los castigos realmente feroces, diezmaban la población nativa. Desde luego, la tragedia de los afrodescendientes fue igual o peor, porque se trataba de una nueva esclavitud. Por estos actos inhumanos, denunciados valientemente por españoles dignos como el sacerdote Bartolomé de las Casas, el rey Carlos III dispuso la expulsión de todos los dominios de los jesuitas en la fecha señalada, pero años después retornaron. Doctor Robles, usted aquí está mintiendo. El padre Bartolomé de las Casas jamás habló de los jesuitas porque vivió 200 años antes de la expulsión de los jesuitas. Por lo tanto, usted aquí o miente o sencillamente se desubica de la historia. Y en segundo lugar, los jesuitas jamás han maltratado a los indígenas. ¿Y usted tiene datos históricos que comprueban lo que usted manifiesta? ¿Por qué no ha leído usted, doctor Robles, la historia de la Compañía de Jesús en la antigua provincia de Quito, que escribió el padre José Joaneo en 2 tomos de más de 800 páginas, revisando los archivos históricos de la provincia de la Compañía de Jesús en Quito, que reposan en la biblioteca Aurelio Espinosa Polit, y que el padre Joaneo pudo desmentir todas estas mentiras que se han formulado a lo largo de la historia por parte de escritores ateos como usted o extremistas que no han podido aceptar que los jesuitas han sido realmente pioneros de la evangelización en América y del desarrollo social. Todo esto es una infamia. Aquí hay incluso una desubicación. Bartolomé de las Casas nunca habló de los jesuitas, doctor Roble, porque vivió 200 años de que ellos estuvieran
a punto de ser expulsados, y la expulsión de los jesuitas no debióse a las infamias supuestas que han cometido los beneméritos padres de la Compañía de Jesús. Usted les está calumniando. La expulsión de los jesuitas se dio porque en las cortes europeas, en las monarquías absolutistas del siglo XVIII, había una oposición total para que la Compañía de Jesús maneje la educación superior en todo el mundo, para que sea un poder intelectual como lo era, porque la Compañía de Jesús era un verdadero poder intelectual que atemorizaba a los grupos de poder hegemónico que hicieron todo lo posible para que los reyes absolutistas de Portugal, Francia y España, Carlos III era de España, decretaran la expulsión de los jesuitas. Esa fue la razón, y no las infamias que usted pone en contra de la orden. En la respuesta que el doctor Robles me hace, llena de ofensas y agravios, me dice que por defender a los jesuitas yo soy un personaje que solo me falta vestir sotana y escapulario. Eso es vulgar. Eso no es digno de un hombre que yo consideraba un amigo. Yo le invito a un debate, no a contestarme con injurias. Y por eso, en el mismo siglo de las luces, del cual usted no se ha empapado, cuando los jesuitas fueron expulsados, vivió un hombre ilustre al que yo sigo, La Rochefoucauld. Y él dijo que las injurias son las razones de los que no tienen la razón. Por eso me habrá respondido con la forma injuriosa como me ha respondido. Bien, ¿qué otras observaciones tiene usted? El mismo doctor Marcos Robles, como parece que se desubica en la historia, termina haciendo alusión a que el diccionario de la Real Academia de la Lengua de la edición del tricentenario ha sido del año 2015. Falso, doctor Marcos Robles. El diccionario de la Real Academia de la Lengua, la última edición del tricentenario de la fundación de la Real Academia de la Lengua, es del año 2013, porque ese fue el año en el que se cumplieron 300 años de la fundación de la Academia de la Lengua. La Academia de la Lengua se fundó en 1713, no en 1715, para que usted diga que el diccionario ha sido de la edición 2015. Pero a veces yo más bien estoy pensando que, como es normal, la gente llegamos a la edad provecta y tal vez ya tenemos Alzheimer o demencia senil. Por ahí debe ir el asunto para yo poder conceptualizar estas barbaries. Vamos al siguiente autor. El doctor Quetzalcoatl es el único, esto yo quiero recalcar, de todos estos investigadores es el único que se concretó a escribir de la independencia. Este libro, que es el bicentenario de la independencia, debió haber abordado la independencia de Azogues en su prístina realidad, y es el doctor Sacoto quien lo hace, y felicitaciones por hacerlo. Pero a pesar de que usted salva el pellejo de toda esta caterva de artículos mal hechos, sí ha cometido usted, doctor Sacoto, errores que a mí me parece que el equipo editorial le pudo corregir y no lo corrigió, y debido a ello usted no puede salir impune de no tener errores o hierros graves en esta publicación. Usted dice en la página 48 de su interesante estudio de la independencia de Azogues, una imprecisión que yo me permito como cuencano hacerle notar que es un error grave. Él dice, al hablar que el padre Javier Loyola, como todos sabemos, salió desde Azogues de Chuquipata el 4 de noviembre y con los ejércitos recluidos de indígenas y hombres valerosos en Délej, en Cañar, en Azogues, con la ayuda de los curas que consiguieron los refuerzos para liberar o culminar la liberación de Cuenca el 4 de noviembre, el padre Loyola llegó al vecino
y luego de llegar al Vecino tomó la calle real del Vecino, que hoy en Cuenca es la calle Rafael María Arizaga y que sale justamente desde el Monumento al Rollo. Al llegar a la zona militar, donde hoy es la calle Presidente Borrero, estaba la calle del Chorro. Tomaron esa calle para bajar al Parque Calderón. Esa calle, en aquel entonces llamada del Chorro, fue bautizada como la calle de la Victoria y hoy es la Presidente Borrero. Una cuadra más arriba, siguiendo la Rafael María Arizaga, que en aquel entonces era la calle real del Vecino, se encuentra la calle Luis Cordero. Ubicado este asunto, leamos al doctor Zacoto. Dice: este auxilio, el del padre Loyola, como contribuyó al éxito, que a la calle por donde desembocó en Cuenca la hueste de Chazos se la bautizó con el nombre de la calle de la Victoria, actual Presidente Cordero. No, doctor Zacoto, acabo de demostrar que la calle de la Victoria es la Presidente Borrero, no la Presidente Cordero. Y luego... Y usted dice esto basado en documentación revisada. ¿En dónde? Octavio Cordero Palacios, que es uno de los más grandes historiadores que escribió sobre la independencia de Cuenca en sus famosas misceláneas históricas publicadas por el Centro de Estudios Geográficos de Cuenca en 1915 y entre 1920, él describe prácticamente estos detalles. La calle del Chorro es la actual calle Borrero. Y esa calle es la calle de la Victoria, no la calle Luis Cordero, que está una cuadra más arriba, como dice usted, doctor Zacoto. Pero usted colocó aquí un cuadro, una fotografía de un cuadro del padre Loyola. Y como se puede ver este rato que enfoca la cámara, este cuadro tiene aquí la firma del autor. Si tuviéramos una lupa veríamos que aquí dice AS 1915. Y mire lo que puso usted en el pie de foto, doctor Zacoto. Usted puso imagen de Javier Loyola en base a la obra de Manuel de Jesús Serrano. Acabo de demostrar que aquí dice AS 1915. Las siglas de AS en Cuenca corresponden al gran pintor cuencano Abraham Sarmiento. Por lo tanto, esta obra que refleja el retrato del padre Javier Loyola la hizo Abraham Sarmiento, y usted dice que es Manuel de Jesús Serrano. Manuel de Jesús Serrano, doctor Zacoto, ni siquiera era pintor. Él era un fotógrafo de Cuenca entre los años 1910 y 1940. ¿No será quizás que el fotógrafo Serrano ha hecho la foto del óleo del padre Javier Loyola y usted confunde al fotógrafo con el artista? Yo me empiezo a preguntar para darme razón por dónde irá el hierro. Eso hace un historiador, pero yo solo estoy elucubrando. Usted confunde a Abraham Sarmiento con Manuel de Jesús Serrano. Es lo que cualquier lector diría, porque el lector imberbe lee esto y enseguida interpreta el error que se compuso. ¿Quién pudo corregir esto? Pudo corregir la señorita Adriana Tamariz Valdivieso y no lo hizo. Y también los culpables de no haber corregido esto son Mariana Andrade, Diana Barzallo, Eduardo Crespo Román, Bolívar Delgado Arce, que integraron el comité editorial, y obviamente el señor Carlos Sánchez, que dirigió todo este esperpéntico libro del Bicentenario. Yo quiero hacer notar que este comité no cumplió su labor, porque todos somos perfectibles. Nadie puede tener la razón. Todos nos equivocamos. Yo mismo, ¿cuántas veces podré haberme equivocado si no puedo ser perfecto? Solo el Señor, Previdentísimos Deus, es perfecto. A Dios yo le puedo conceder la suma perfecciones, la perfección suma. Ninguno de nosotros, seres mortales y contingentes, somos perfectos. Por lo tanto, el consejo editorial
debía corregir a estos investigadores que cometieron hierros infames. Un tema muy amplio en realidad, amigos televidentes, con el historiador Diego Orellana. Ahora, el tiempo nos va a faltar, sin duda, el tiempo nos va a faltar. Usted ha hablado de 18 errores desde su revisión. Quizá, si el tiempo nos alcanza para alguna otra observación antes de finalizar la entrevista, más bien, o generalizar quizá algunos temas, porque ya estamos contra el tiempo, según nos dice el productor. He querido ser quizás más detallista para que se pueda concebir la magnitud de la negligencia del comité editorial. Pero, por ejemplo, Diego Arteaga hace unas elucubraciones erradas en el monte del Cojitambo para decir que aquí mora en piedra la forma de una guacamaya. Eso es tomarnos el pelo. Las investigaciones históricas del Cojitambo jamás han dado las serias que existen este tipo de elucubraciones. Y usted, doctor Arteaga, ha prostituido la historia mucho más cuando luego hace una especie de radiografías a fotografías del Cojitambo para, según usted, imaginarse una especie de rostros amorfos, rostros antropomorfos, rostros de animales. Eso es forzar el intelecto, eso no es hacer historia, eso es mirar subjetivamente un punto, y la historia es objetiva. Esto es una infamia en contra de la historia. Hay errores terribles. Por ejemplo, el pintor Jorge Mogrovejo, cuando habla de sus murales, se refiere a la heráldica Cañari de uno de los murales que está en el Salón de la Ciudad de Azogues, y miren lo que dice: que el rey Fernando II ha dado escudo de armas a los Cañaris. Señor Mogrovejo, no es Fernando II, es el rey Felipe II, mientras usted, al narrar los dos murales que están en el Salón de la Ciudad, omite al verdadero autor de estos murales, el señor Raúl Naspud. Yo investigué para mi libro atropellado por el doctor Edgar Palomeque Cantos en la Casa de la Cultura cómo se hicieron estos murales. El municipio, con el alcalde Cantos, le contrata a usted para que ejecute estos dos murales. Usted, como es un buen dibujante, hace el dibujo y el diseño. Va donde el señor Naspud a que él, como un buen ebanista, haga esta maravilla, y luego, después de 30 años, le oculta al señor Naspud como quien se apropia de un trabajo ajeno. ¿Y usted tiene todos los elementos para comprobar lo que dice de esta parte? Las declaraciones del señor Raúl Naspud. Y el señor Jorge Mogrovejo sabe que no miento, porque no le ha podido enfrentar a don Raúl Naspud de que él es el autor de estos hermosos murales que aparentemente aquí aparece que no lo hizo Naspud cuando lo hizo Naspud. Yo solo digo la verdad y estoy procurando que seamos cooperadores veritatis o cooperadores de la verdad. Y usted mismo, señor Mogrovejo, dice aquí que en su mural del corazón de Jesús, de la consagración del corazón de Jesús en la Catedral de Azogues, la consagración ha sido realizada el 27 de marzo de 1876, falso. La consagración del Ecuador fue el 24 de marzo de 1874, 2 años antes. ¿Por qué está mal esta fecha? El Ecuador fue consagrado por García Moreno al corazón de Jesús. El 26 de marzo de 1876, García Moreno estaba ya asesinado. Es decir, que según usted, pintor Mogrovejo, García Moreno resucitó de la tumba para consagrar al Ecuador al corazón de Jesús. Así por el estilo, hay errores terribles. La señora María Eugenia Torres Sarmiento dice que la Virgen de la Nube, que se venera en la iglesia de San Francisco, se construyó en 1907, cuando hay un documento escrito del escultor que hizo esta imagen, que es Daniel Alvarado, que él dice que en 1896 el padre Julio Matovella le contrató, y usted se equivoca 11 años. El doctor Eduardo Crespo Román, cosa increíble, dice que Luis Cordero es un poeta azogueño, falso.
Si es que usted quiso decir eso, doctor Crespo, tenía que contextualizar mejor el párrafo que ha escrito. No escribir de una manera farragosa que confunde a los lectores. Yo he querido pensar que usted no contextualizó. Delig es... Bueno, lo de Luis Cordero siempre se ha dicho que es oriundo de la ciudad de Azogues. Se ha escuchado por varias ocasiones. Sí, mire, José Antonio, hay que contextualizar. Ajá. Él nació en Surampalti, y Surampalti todo el tiempo fue de Del. Exactamente. Así es. Él es un delexeño, ante todo. Cuando Deleg aún no era cantón, porque Deleg se cantoniza en el año 1892 y Cordero nace en 1830 aproximadamente, 1833 si mi memoria no me falla. Cuando Cordero nace, obviamente Deleg no era cantón, podría interpretarse que Cordero era azogueño, pero usted no narra bien, no le contextualiza ese dato histórico. Hay que ser precisos en la historia. El lector lee y se confunde. Por esa razón es que usted comete un hierro de precisión histórica. Quizá usted lo que interpreta es, o lo que se quisiera decir es que nació en Surampalti, perteneciente al cantón Azogues, hoy perteneciente al cantón Deleg, algo así, tal vez. Exacto, José Antonio. Si usted acaba de hacer esta narración, como me está diciendo, cualquiera entiende que hubo un contexto histórico en el que se podría decir que el presidente Cordero era azogueño. Pero el doctor Eduardo Crespo dice algo así: entre las susceptibilidades profundas del poeta azogueño Cordero el Grande, podemos encontrar algunas características, y luego analiza su poesía. Dicho así, doctor Crespo Román, eso es una imprecisión histórica. Y se lo digo porque yo soy un historiador, usted es un abogado, y quizás yo he aprendido que la precisión histórica es importantísima. De lo contrario, al entendido, mire usted, a mi amigo José Antonio y a mí, que no somos del pueblo craso, nos podemos quizás orientar por dónde fue su hierro, pero el pueblo craso que lee eso dice: ha sido azogueño, la culpa es suya, porque no podemos ser imprecisos en la historia. Y así por el estilo. Por ejemplo, la señora Estela García escribe un artículo sobre las instituciones educativas y dice que la Escuela Fiscomisional Emilio Merchán de Charasol fue fundada el 2 de febrero de 1939 por el padre Julio Matovelle, pero el padre Matovelle murió 10 años antes de lo que ella pone. Eso es un error terrible. El que no sabe, no sabe. Vicente Altamirano dice que la Virgen de la Nube ha sido hecha en 1899, y aquí hay un error. Mientras María Eugenia Torres dice 1907, Vicente Altamirano dice en el mismo libro 1899. Eso es provocar que el lector diga: bueno, ¿cuándo sería? ¿Quién tiene la razón? Ni Altamirano la tiene, ni Torres Sarmiento la tiene. La Virgen de la Nube se hizo en 1896 y el documento del propio escultor es la prueba fidedigna. Ese documento franciscano, yo ahí lo encontré. ¿Por qué no fueron a investigar? Son cosas terribles. El doctor Juan Solís Muñoz comete cosas que a mí me sorprenden, porque esto podría parecer un copia y pega. En la página 154, al hablar de las artesanías de Azogues, describe a un alfarero en todo un parágrafo que vuelve a repetir igualito en el siguiente. Cuando uno es un escritor y coge la pluma, uno está escribiendo de su mente. Es imposible que uno pueda repetir igualito el mismo parágrafo. Cuando uno encuentra un artículo en donde se repiten 2 veces el mismo parágrafo, eso es un copia y pega. Parece que su modus operandi, doctor Solís, ha sido copiar artículos y luego parafrasear. Y luego el consejo editorial, como no leyó la obra, no le pudo decir: Juan
repetiste el párrafo, te vamos a dar borrando porque vas a quedar en el ridículo. Y mientras tanto, luego, más adelante, usted dice que Bartolomé Serrano ha sido corregidor de Azogues y ha vivido en 1947, cuando debía haber puesto 1847. El mismo hierro del alcalde Sarmiento, cuando hace morir a Bolívar 100 años después. El mismo hierro que cometen muchos de los escritores al confundir fechas. Obviamente que se habrá equivocado en 1947, en vez de poner 8 puso 9. Quisiera pensar eso, pero eso se llama negligencia investigativa, así de simple. Entonces son errores terribles que reflejan que nadie se salva, absolutamente nadie se salva. Los que debían escribir del patrimonio llegaron a cometer errores como colocar esta fotografía del monte Sinaí que se encuentra en la calle 10 de agosto y Bolívar y decir que esto corresponde a la Matobella y Bolívar, calles que ni siquiera se cruzan, o hacer descripciones de estas hermosas iglesias que tiene Azogues y decir, por ejemplo, que el frontispicio de la catedral de Azogues es de un estilo neoclásico, cuando aquí nada tiene de neoclásico. Yo diría, por mis estudios de historia, esto es un estilo ecléctico. Aquí hay algunos elementos barrocos, tal vez algo de un gótico, y por eso hay un eclecticismo. Nada de neoclasicismo hay aquí, pero eso no es lo más grave. La culpa es del arquitecto Marcelo Vázquez y María Eugenia Sigüenza. Ellos dicen que este frontispicio ha sido hecho por un padre, Pedro Brüning, alemán, y que este padre fue traído por García Moreno en 1800, que este padre nace en 1869 y que fue traído por García Moreno y que nace en Polonia. Solo hago esta reflexión. García Moreno muere en 1875, el 6 de agosto, asesinado por Faustino Rayo. Y el padre Brüning nace 6 años antes. ¿Será verdad que García Moreno ya sabía que iba a ser un gran arquitecto y le trae al Ecuador a un niño de 6 años? Esto es falso. El padre Brüning llega al Ecuador en 1899, en el gobierno de Alfaro, cuando ya tenía 30 años y era un sacerdote arquitecto. Miren el hierro que cometen. Y no solo eso. Aquí dice que nació en Polonia, José Antonio. Nació en Colonia. Confundieron colonia con Polonia. Por lo tanto, este tipo de hierros son infamias contra Azogues. Aquí han ofendido a la urbe, la han vilipendiado, la han ultrajado. Esto no tiene perdón. En ningún momento actuaron in honorem dignitatis, en honor de la dignidad. Deberían todos los investigadores en conjunto, en forma colectiva, pedir perdón a Azogues, porque eso también es un proceso de humildad para descubrir la verdad. Quiero, por tanto, porque creo que debemos despedirnos, invocar a la patrística, San Agustín, el padre de la patrística, uno de los filósofos a los cuales yo más he seguido en mi vida, por mi misma formación jesuítica. Dice alguna vez en ese famoso libro llamado Las Confesiones de San Agustín: ad capecedam et obtenendam veritatis multo vie, prima humilitas, secunda humilitas, tercia humilitas. En nuestra lengua de Castilla, San Agustín, que era un gran latinista, solo está diciendo: en el camino para descubrir la verdad hay muchas vías. Primero la humildad, segundo la humildad, tercero la humildad. Hay que ser humildes, hasta para pedir disculpas cuando se comete un hierro. Y yo quiero invitar a ti, Rommel, que eres mi amigo, a todo el equipo editorial y a todos los 18 investigadores: reúnanse y redacten un manifiesto de pedir disculpas a esta ilustre ciudad que con este libro se ha ido a la infamia. Ad verecundiam, superflumina burbae. Historiador,
Para finalizar, quisiera leer un par de mensajes que en el trayecto de la entrevista nos llegaron. Uno de ellos, del doctor Luis Medina, regalado, dice: con esta intervención basada tanto en su estructura cuanto en su contenido, centrado en la historia, sugiero que se encomiende la tarea de revisión a un grupo de historiadores y a lo mejor con fe de erratas. Es el criterio que tiene el doctor que está viendo y escuchando la entrevista. El ingeniero Humberto Zalamea Carpio escribe también: se tiene que realizar una nueva revisión por parte del Consejo Editorial y los historiadores notables de la zona. Sugerencia del ingeniero Humberto Zalamea. Una brevísima respuesta en razón del tiempo. Bueno, me parecen dos criterios sensatos. A mí me parece que cuando un libro está hecho de esta forma, si hay sensatez en las autoridades, se debería retirar de la circulación. ¿Ese es su criterio, que se retire de circulación? Esa es la medida extrema. Si se quiere salvar esto, debería detenerse la entrega y empezar a hacer urgentemente una fe de ratas, y en los libros que aún quedan colocar al final, con la humildad que yo reclamo, una fe de ratas, para que la gente sepa, viendo la fe de ratas, que estos hierros no pudieron estar y salvarían. Pero y los libros que regalaron ya prácticamente son el despelote de este homenaje a Azogues. A mí eso me preocupa. Cuando los libros ya se han entregado, me imagino que ya hay unos centenares de libros distribuidos. Esos libros son los que están prostituyendo la historia. Y bueno, de las lecciones de la vida debemos aprender todos, en forma personal y colectiva. Esto debe ser una lección para la ciudad de Azogues, la querida ciudad de Azogues, de que cuando se hace algo bien hecho, hay que hacerlo con responsabilidad. Aquí ha privado la irresponsabilidad y la negligencia. Y tal vez, Rommel, el error de confiar en quien no debías. Tamariz falló y todo tu equipo editorial se fue con ella al abismo de las huestes infernales. Ad futuram rei memoriam. Muchísimas gracias a nuestro invitado. Este análisis era necesario realizarlo una vez que nosotros habíamos apreciado el programa Punto por Punto del periodista Carlos Rodríguez. Allí ya se dio a conocer pues este particular, y no con el ánimo de causar daño alguno, sino con el ánimo de que se revise en realidad por parte del Consejo Editorial qué es lo que sucedió en la estructura de esta obra en homenaje a la ciudad de Azogues por su bicentenario. Queremos agradecer al historiador Diego Demetrio Orellana. Estuvo aquí en nuestro programa Diálogo y nos despedimos, amigos. Hasta la próxima oportunidad. Nuestro programa Diálogo, gracias al gentil auspicio de CV Cooperativa. Ahora con la tarjeta CV Visa para realizar compras en Ecuador y el mundo. Y no olvides descargar nuestra app CV Móvil para realizar tus consultas sobre nuestros servicios. CV Cooperativa tiene un crédito para ti y, lo más importante, sin papeleos. Solicita tu crédito en www.cvcooperativa.fin.es o visita cualquiera de nuestras 17 sucursales. Rey Frank Panadería, en la 10 de agosto y Camilo Ponce. Rey Frank, cada día con deliciosas novedades para disfrutar en familia. Les esperamos en Rey Frank Panadería. Grupo Corporativo Arévalo Yumbla, de todo y para todos en un solo lugar. La Playa Mega Store y Centro Comercial Arévalo forman parte de Grupo Corporativo Arévalo Yumbla en Azogues, Biblián y Gualaceo. Crédito inmediato. Mi Papelería y Servicopia, en la ciudad de Azogues, calle Luis Cordero 713 y Telemasa. Training Urban, entrenamiento urbano porque el deporte contribuye a la salud. Cupos disponibles, comuníquese al 098 40 58 118. Este es su programa Diálogo.